Hermanos, vamos a estar en la palabra de Dios y esta es ya la octava parte de nuestra serie llamada Pelea la buena batalla de la fe. Y vamos a volver al texto base de nuestra enseñanza que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 6, en el versículo 12, donde nos dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. El más sobresaliente ejemplo en las Escrituras acerca de pelear la buena batalla de la fe es el de la batalla que tuvo que pelear el padre de la fe, Abraham. Hemos leído anteriormente esa historia, principalmente en Génesis capítulo 17, y luego hemos visto la recapitulación de la misma en Romanos 4, en la cual, por supuesto, se añade la perspectiva espiritual invisible detrás de la misma. Y en la parte anterior de esta serie vimos los versículos 16 y 17 de Romanos 4, que hablan acerca de esta historia. Hoy día vamos a continuar con el versículo 18. Así que Romanos 4, 18 nos dice: sin fundamento para la esperanza, Abraham, sostenido por la esperanza, puso la fe en Dios a fin de llegar a ser padre de muchas naciones en cumplimiento de la Escritura. Así de innumerable será tu descendencia. Como ya hemos dicho, como hemos visto anteriormente, Abraham tenía 100 años de edad y su cuerpo estaba reproductivamente muerto. Sara nunca había sido capaz de concebir hijos, toda su vida había sido estéril. Ahora ambos se encontraban en una situación verdaderamente desesperanzada para tener una descendencia desde el punto de vista natural o físico. Pero por años Dios les había estado diciendo que Abraham sería el padre de multitudes, que tendría muchos descendientes. De hecho, se le dijo que su descendencia heredaría la tierra de Canaán, la cual él les prometió. Así que el único terreno, la única base que Abraham tuvo para poder pelear su batalla de fe fue la declaración de fe de Dios. Eso significa que si Abraham iba a llegar a ser el padre de fe, él tenía que estar en una situación verdaderamente desesperanzada. Todos nosotros recibimos malas noticias de tiempo en tiempo y experimentamos fuertes presiones, pero la gente no entra de manera muy frecuente en situaciones que verdaderamente no tienen ninguna esperanza. Es decir, la gente no recibe este tipo de diagnóstico todo el tiempo. Aun si los médicos te dicen que tienes cáncer, tú debes saber que mucha gente con cáncer se ha recuperado. Y existe otro tipo de enfermedades que llegan a ti como una mala noticia, pero existe una real posibilidad de que tú las puedas vencer, porque estás en Cristo y tienes un pacto con Dios. Bueno, Abraham no estuvo en dicha posición. Él estuvo en una mucho peor. La condición de tener 100 años de edad, junto con la incapacidad de tener hijos de ambos, pues Sara era estéril. Esta verdaderamente fue una situación perdida, sin ninguna esperanza natural. Pero fue allí donde Dios los quería. En ese punto, en su caminar con Dios, Abraham ya se había desarrollado fuertemente en su fe. Él ya estaba listo para creerle a Dios cualquier cosa que Él le dijese. Así que él estaba en un lugar perfecto en cuanto a la fe, pero estaba en un lugar imperfecto físicamente hablando. Físicamente hablando, él no estaba donde debía estar. Así que Dios esperó hasta que llegasen a un punto o lugar donde no había esperanza de que pudieran tener hijos. Pero luego Dios entra en el escenario y le dice: yo te he hecho padre. Y eso lo cambió todo. Ahora, pensemos en la naturaleza de esta declaración. No todo lo que Dios habla es una promesa suya. Y en este caso no fue una promesa de Dios. Porque cuando Él le dijo: te he hecho padre, Él no le estaba dando una promesa. La promesa apunta al futuro y nos habla acerca de algo que Dios hará. Pero esto es algo diferente. Esta fue una declaración de fe. Fue una declaración factual, relacionada con hechos concretos, con algo que Dios ya había hecho. Y no tiene nada que ver con algo teórico ni subjetivo, sino con algo puntual, específico, concreto y verdadero. Y esto es algo similar cuando hablamos acerca de la resurrección de Jesucristo. Porque
Su resurrección ya no es una promesa. Fue una promesa por un cierto periodo de tiempo, pero ocurrió y se convirtió en una realidad. Así que decir Jesús resucitó no es una simple declaración hecha en fe, sino más bien es una declaración factual de un hecho concreto, real y verdadero que debe ser creído, abrazado y aceptado como una realidad. Y definitivamente tú y yo tomamos la resurrección de nuestro Señor como una declaración de fe porque no la hemos visto con nuestros propios ojos físicos. Más bien hemos creído en lo que Dios dijo con su boca e hizo con su poder. Así que Dios nos dio algo que creer y algo que decir o confesar. Él dijo que confesemos que Jesús es el Señor. Y cuando creímos en nuestro corazón que el Padre lo levantó de los muertos, eso trajo un cambio milagroso en nosotros. Nosotros hemos nacido de nuevo por dentro, hemos sido cambiados en nuestro interior. Y debido a que el nuevo nacimiento es un renacimiento espiritual que tomó lugar en nuestro hombre interior, a veces perdemos de vista el elemento milagroso del mismo o su naturaleza sobrenatural. Miren, el nuevo nacimiento, que es una resurrección espiritual, porque es pasar de muerte a vida y también del reino de tinieblas a luz, es tan sobrenatural como una resurrección física, porque nuestro espíritu antes de renacer estaba muerto espiritualmente y separado de Dios, pero al nacer de nuevo fue vivificado y el Señor le impartió, le infundió vida. Es allí que tú y yo recibimos la vida y la naturaleza de Dios. Y esto fue algo milagroso, pero debido a que esto no lo vemos, porque es invisible y toma lugar en nuestro interior, fallamos en apreciar dicha obra como debiéramos. Por eso, si un hijo tuyo nace de nuevo a una temprana edad, no minimices el asunto. Todo lo contrario, refuérzalo. Y háblales a tus hijos al respecto, entrénalos en las cosas espirituales. Nunca hagamos del nuevo nacimiento algo pequeño. Es el más grande de todos los milagros. Y esto es sumamente importante. Ahora, continuemos con el tema, porque estamos hablando acerca de la operación de la fe, estamos hablando del proceso de la fe y cómo dentro de este proceso está el pelear la buena batalla de la fe. Hemos dicho que la fe y la esperanza trabajan juntas. Miren, las promesas energizan nuestras esperanzas, pero las declaraciones de fe empoderan nuestra fe. Esto es poderoso. Ya hemos visto cómo Dios trabajó en Abraham por 24 años, energizando sus esperanzas, impartiéndole imaginaciones, cuadros mentales, imágenes de esa enorme familia que él tendría. Y Abraham le creyó a Dios. Dios le pintó diferentes cuadros. Y uno de ellos fue mirar las estrellas del cielo y decirle que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Entonces Abraham le creyó a Dios y él creyó que llegaría a ser padre de una gran familia. Y luego Dios viene y le muestra exactamente cómo es que esto ocurriría. En Hebreos 11, versículo 1, se nos dice, es pues la fe, la certeza o la sustancia de lo que se espera, la convicción o evidencia de lo que no se ve. Escuchen esto, Abraham tenía ya la evidencia un año antes de que Isaac naciese. Y la evidencia que Abraham tuvo en su corazón fue la fe que Dios le impartió al decirle, yo te he hecho padre. Así que Abraham no se apoyó sobre la limitación física que tenía en su cuerpo al contemplar este nacimiento sobrenatural anunciado por Dios, ni tampoco en la limitación física del cuerpo de Sara. Él se apoyó únicamente en la palabra dada por Dios. Y eso es lo que nos dice Romanos 4, el versículo 19. Y no siendo débil en la fe, no consideró su propio cuerpo, ya muerto, siendo como de 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Y esto nos enseña una tremenda lección. Una fe fuerte no se apoya en las realidades naturales para obtener su inspiración. Todo lo contrario. Nosotros obtenemos nuestra inspiración y toda base sólida sobre la cual pararnos de la palabra misma de Dios. Es decir, Abraham no se enfocó en sus limitaciones. No es que él haya negado la realidad de su condición, simplemente rehusó considerarla.
Si no lo hacemos, nos metemos en problemas. Porque la duda siempre se sobrepone cuando nos enfocamos en las realidades físicas. Yo conozco personas que todo el tiempo están hablando de las realidades naturales, de las imposibilidades naturales. Siempre están pensando en lo que es y nunca piensan en lo que podría ser. Están mirando el mal presente y se están perdiendo el excelente futuro en el cual ellos podrían entrar si tan solamente lo visualizasen con una esperanza y la sustanciasen mediante su fe. Si David hubiese considerado cuán grande era Goliat, nunca habría sido capaz de derrotarlo. Pero él no se enfocó en la impresionante, atemorizante, intimidante y grotesca apariencia del gigante. Él se enfocó exclusivamente en la realidad de que tenía un pacto con Dios y al mismo tiempo en que sabía tirar piedras con su onda con una altísima precisión. Así que eso fue lo que él hizo. Incrustó una piedra en medio de la frente del filisteo, se la clavó allí y él se desplomó. Y luego David se paró encima de él y le cortó la cabeza. Gloria a Dios. Ahora, Abraham continuó glorificando a Dios durante ese periodo de 12 meses de su batalla de fe. Y se persuadió o convenció completamente a sí mismo de la declaración de fe de Dios. Esta es la historia de la batalla de fe que tuvo que pelear. Y la estamos viendo en Romanos el capítulo 4. Saltemos a los versículos 20 y 21. Pero no dudó de la promesa de Dios por incredulidad. Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios. ¿Quieres saber cómo energizar tu fe? ¿Cómo hacerla más fuerte? Empieza a glorificar a Dios y a alabarlo a Él por las respuestas antes que ellas vengan. Y ellas se volverán más reales para ti cuando empieces a darle la gloria a Dios por cosas que aún no han sucedido. Versículo 21. Miren cómo Él llegó a este punto en el cual estuvo plenamente convencido de que Dios, quien había prometido, era poderoso para hacerlo. Y la Biblia dice que Abraham llegó al punto en que quedó plenamente convencido, completamente persuadido. Y aquí surge una pregunta. ¿Quién persuadió a Abraham? ¿Fue Dios mismo el que lo persuadió? Porque si Dios lo persuadió, entonces todo aquel que ponga su confianza en Dios también quedaría plenamente convencido de manera automática. Pero las cosas no son así. Fue Abraham el que se persuadió a sí mismo. ¿Cómo funciona esto? Dios les dio las herramientas de persuasión, pero dependía totalmente de Abraham mismo el persuadirse a sí mismo a través de la palabra de Dios, recordándose a sí mismo todo lo que Dios había hablado acerca de él todos esos años, sus promesas acerca de una gran familia y descendencia y de aquello específico que al final Dios le dijo acerca de cómo era técnicamente hablando que esto iba a ocurrir. Es decir, Abraham abrazó todo esto y le dio la gloria a Dios por ello. Así que él voluntariamente aceptó su cambio de nombre y el de Sara. Y él se detuvo de seguir diciendo que sería padre y más bien comenzó a confesar que ya lo era. Y eso que hizo Abraham fue lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo, habiendo confesado la buena confesión. Así que Abraham se puso totalmente de acuerdo con Dios, quien llama las cosas que no son como si fuesen para que sean. ¿Estás haciendo tú lo mismo, hermano? Necesitas aprender esto. Así que Abraham se persuadió a sí mismo, dejando que la palabra de Dios interactúe con él. Él se recordó a sí mismo de todo el tiempo en que Dios estuvo edificando en su vida esos cuadros mentales de esperanza. Y él rehusó considerar las circunstancias en las cuales estaba viviendo y empezó a darle gloria a Dios junto con Sara por el hijo que les nacería. Hermanos, entendamos la operación de la fe. Porque Abraham, no por gusto, es llamado el padre de la fe. La Biblia nos dice en el mismo capítulo 4 de Romanos que aprendamos a seguir las mismas pisadas que nuestro padre Abraham tuvo. Así que la buena noticia que quiero darte es la siguiente. Tú también puedes persuadirte a ti mismo de las promesas y hechos divinos si sigues el ejemplo de Abraham, el padre
de la fe. Y como hemos dicho, Abraham tuvo que pelear esa batalla de la fe por 12 meses. Esto ya lo hemos visto con claridad en Génesis capítulo 17, luego Dios lo confirmó en Génesis 18, e Isaac nació un año después, tal como aparece en Génesis capítulo 21, donde se alcanzó la etapa final de la operación de la fe, que es justamente la manifestación. Así que el periodo descrito en Romanos capítulo 4 abarca solamente un año. Este pasaje describe principalmente dicho periodo de 12 meses, desde la declaración de fe en la cual Dios dijo a Abraham, yo te he hecho padre, hasta el tiempo en que Isaac nació. Esa fue su batalla de fe. Hubo un proceso, no fue algo inmediato. Así que Dios los preparó y desarrolló por 24 años para esto. Y cuando finalmente ellos ya estaban listos, espiritualmente hablando, las circunstancias naturales fueron las peores. Fueron para ellos peores que nunca. Y esto nos dice que Dios no necesariamente necesita tener todas las cosas naturales a su favor para que Él pueda cumplir su palabra. Nosotros sabemos que cuando Dios partió el Mar Rojo, los israelitas se encontraban en el lugar más vulnerable. Al norte montañas, al sur montañas. Detrás de ellos, allí al oeste, el ejército egipcio. Y por el oriente, el Mar Rojo. Entonces, cuando ellos estuvieron allí rodeados, en un callejón, por así decirlo, sin salida, estaban en el lugar más vulnerable de todo su trayecto. Y eso fue así más que en cualquier otro tipo de ocasión. Pero aún así, Dios hizo su milagro de liberación. Por eso, si tú te encuentras en un lugar vulnerable, eso no significa que Dios no pueda intervenir a tu favor. Todo lo contrario, esa es su especialidad. Él es el Dios de lo imposible. Y la Biblia nos dice también que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, pero al que cree, todo le es posible. Conforme a tu fe, te va a ser hecho y Dios no podrá hacer nada a favor tuyo aparte de tu fe. Por eso Dios hace esas cosas por medio de o a través de nuestra fe. Él necesita de nuestra fe para obrar en nosotros y tenemos que colaborar con Él mediante la fe para que este proceso pueda funcionar. Esto es bien importante. Aquí hay una lección que es elemental en todo esto. Mucha gente no entiende que la fe no es una varita mágica, ni que no es solamente un medio o herramienta más que Dios nos concede para lograr o para recibir cosas. Hay algo mucho más trascendente detrás del concepto de la fe. La fe tiene que ver principalmente con nuestra relación con Dios. Y este es un aspecto de la fe tan importante que no lo podemos pasar por alto. Hermanos, la buena batalla de la fe es un tema o asunto de relación. Y vamos a aprender esto en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel, el capítulo 2, versículo 12. Vamos a ver una historia. Y como ya sabemos, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos, otra traducción dice corruptos, que no tenían conocimiento del Señor. Aquí tenemos un par de personas que no tenían una relación establecida con Dios. Elí era el sumo sacerdote de Israel en aquellos días. Él era un hombre decente, pero fue muy permisivo en lo concerniente a sus hijos. Nunca los refrenó de hacer lo malo. Los protegió, los cubrió, a pesar de que sabía que lo que estaban haciendo estaba mal, pero nunca hizo nada para detenerlos de sus malos caminos. Y por supuesto que él protestó superficialmente acerca de ello, sí, expresó su desaprobación, pero no fue más allá. Es decir, no sacó a sus hijos del sacerdocio, a pesar de que estaban viviendo en pecado. Así que ellos no tenían ningún tipo de relación con Dios, aunque esto estaba todo el tiempo a su alcance. Y es cierto que ellos en esa época no tenían lo que nosotros tenemos en el nuevo pacto, pero eso no significaba que no pudiesen relacionarse con Dios. Porque si ellos se hubiesen acercado, Dios los habría recompensado con revelación, con entendimiento sobrenatural, con dirección divina. Miren lo que dice el Salmo 119, versículo 130. El versículo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples.
Salmo 37, 23. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él se complace en su camino. Salmo 23, 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Todo este tipo de cosas estaban disponibles en el Antiguo Testamento para los que buscaban a Dios de todo corazón. Lamentablemente, con ellos ese no fue el caso. Estos hombres fueron en la dirección opuesta, contraria. Ellos corrompieron las ofrendas que eran separadas o consagradas para Dios. Y cuando la gente traía sus sacrificios, había una porción que se separaba para Dios, la cual debía ser consumida totalmente en fuego, y la otra parte era para el sacerdote. Pero los hijos de Elí tomaban para ellos lo que había sido consagrado a Dios. No tenían ningún tipo de respeto por los sacrificios. Y por eso estaban pecando directamente en contra de Dios y no le mostraron ningún tipo de respeto. Ellos no temían a Dios. Y la segunda cosa mala que ellos estaban haciendo es que estaban teniendo relaciones sexuales con varias de las mujeres que servían en el tabernáculo. O sea, ellos estaban practicando el pecado de fornicación alrededor de las cosas que tenían que ver con el culto a Dios. Así que moralmente hablando, ambos eran corruptos. Sin embargo, estaban ocupando una posición de autoridad espiritual como hijos del sacerdote. Y ellos nunca debieron estar allí y se debió tratar con ellos debidamente. Ahora, en esa época los filisteos vinieron para pelear en contra del pueblo de Israel. Y en este caso los de Israel pensaron que si sacaban el arca del pacto, derrotarían a los filisteos. Nosotros sabemos que el arca era conocida por su tremendo poder y era un símbolo del favor de Dios para con el pueblo. Y ella había sido parte de varias victorias en el pasado. Por ejemplo, cuando hablamos del periodo de la conquista, los sacerdotes llevaron el arca del pacto con Josué para cruzar el río Jordán. Y tan pronto, apenas ellos colocaron sus pies sobre el río Jordán o en el río Jordán, con el arca, se dividió y el pueblo pudo cruzarlo para dirigirse hacia Jericó. Y el arca también estuvo allí cuando marcharon alrededor de Jericó y los muros cayeron. Entonces el pueblo había visto tremendas cosas ocurrir con el arca. Y esta vez, en contra de los filisteos, pensaron que llevar el arca al escenario nuevamente les traería victoria. Así que vamos a saltar ahora a 1 Samuel, el capítulo 4, los versículos del 4 al 11. Esta historia se vuelve muy interesante. Entonces el pueblo envió a Silo e hicieron traer de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. Ahora, miren los que estaban haciendo esto. ¿Quiénes fueron? Ofni y Fineas, los dos hijos de Elí, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Estas son dos personas que están metidas en pecado. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con un júbilo tan grande que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron el estruendo del júbilo, preguntaron a qué se debe este estruendo de gran júbilo en el campamento de los hebreos. Cuando se enteraron de que el arca del Señor había sido traída al campamento, los filisteos tuvieron miedo y decían: los dioses han venido al campamento. Y añadían: ay de nosotros, porque semejante cosa no había sucedido antes. Ay de nosotros. ¿Quién nos librará de mano de esos dioses fuertes? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios con toda clase de plagas en el desierto. Pero miren lo que hicieron ellos. Esfuércense, oh filisteos, y sean hombres, para que no sirvan a los hebreos como ellos les han servido a ustedes. Sean hombres y combatan. Entonces, cuando leemos esto, vemos las dos actitudes que ellos tuvieron. Los filisteos, al principio, es decir, en primer lugar, temieron porque habían oído la historia de la derrota de Egipto, pero luego se animaron unos a otros para la batalla. Y en ese punto de la historia, triste, pero Satanás sabía que los dos sacerdotes que llevaron el arca estaban en pecado. Ahora, otra vez hablando acerca del periodo de la conquista. Después de que Dios les dio una tremenda victoria a través de lo que los sacerdotes hicieron
y llevando el arca y la fe y todo eso, y los muros de Jericó cayeron, el siguiente paso fue tomar una ciudad muy pequeña llamada Jai. Entonces, si el ejército de Israel fue derrotado en esos días de Josué, cuando quiso tomar la ciudad de Jai debido al pecado de Acán, ¿cuánto más entonces serían derrotados si los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, estaban involucrados en cosas más serias? Versículo 10. Los filisteos combatieron e Israel fue vencido. Y cada uno huyó a su morada. Ocurrió una gran derrota, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de infantería. El arca de Dios fue tomada y fueron muertos Ofni y Fineas, los dos hijos de Eli. Hermanos, existe una razón por la cual esta historia ha quedado registrada en las Escrituras en detalle. Y la lección que Dios quiere enseñarle a la gente es que Él no puede ser utilizado como si fuese una herramienta, un mandadero, un bombero o como un medio para obtener esto o aquello. No, Dios no puede ser burlado. Miren, la fe de la cual estamos hablando es algo mucho más profundo y significativo. Es cierto que la fe es el medio a través del cual Dios cambia las circunstancias naturales. Si este mundo fue creado mediante la fe, entonces es natural que la fe pueda afectar este mundo físico. Y ya que la fe lo creó todo, entonces también tiene el poder para cambiar cosas en este universo natural. Sin embargo, la fe aún está basada en nuestra relación con Dios. Ella no es algo que opera sin una íntima relación con Dios mismo y sin conocerlo personalmente. Hermanos, la fe no es una herramienta impersonal. O sea, no se trata de tener un tablero donde tú presionas un botón y las cosas mágicamente se hacen. No. El problema empieza cuando hay personas que miran las grandes obras de la fe y ven cómo la fe efectivamente cambia las cosas y ellos sin tener ningún tipo de relación con Dios o sin tener una profunda relación con Dios, sabiendo que la fe funciona, piensan presuntuosamente que pueden utilizar la fe como una herramienta y que van a obtener los mismos resultados que otras personas que sí están caminando con Dios. Y hermanos, así no es como la fe funciona. Porque la fe fluye a partir de una profunda relación con Dios. Y cuando Jesús citó las palabras de Marcos 11:24, diciendo, por esto les digo que todo por lo cual oren y pidan, crean que lo han recibido y les será hecho, Él no se lo dijo al grueso del pueblo de Israel. No se lo dijo a cada judío, ni a las grandes multitudes que vinieron a oírle predicar. Jesús se lo dijo a un grupo de personas que ya tenían una relación establecida con Él. Se lo dijo a los 12, hablando acerca de que existe un lugar en Dios en el cual adquieres una tremenda confianza de que tus oraciones serán respondidas. Y esto basado únicamente en tu relación personal con Dios. Y mucha gente no tiene tal relación con Él. Por eso, por lo tanto, entre comillas, la fórmula de fe no les funciona, porque tratan de copiar la fe de otros sin establecer ellos mismos una sólida relación con el autor de la fe. Y mucha gente falla en esto. Han visto el proceder de la gente de fe, han vivido rodeados de gente de fe, han oído contar los testimonios de gente de fe y piensan que se trata simplemente de una herramienta que ellos también pueden utilizar independientemente de una relación con Dios y pretenden que van a obtener los mismos resultados. Y eso no es así. Otra ilustración de esto se halla en el libro de los Hechos. Esta es una historia que fue introducida a manera de paréntesis en la narrativa de Lucas. Sin ser el tema principal de Hechos 19, fue algo extra que Dios nos dejó allí. Vamos a Hechos 19 y voy a leer los versículos del 11 al 17. Dios hacía milagros extraordinarios, inusuales o especiales por medio de las manos de Pablo, de tal manera que hasta llevaban pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo para ponerlos sobre los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían de ellos. Qué tremendo, hubiese sido lindo estar ahí y poder ver, tener una primera impresión de lo que Dios estaba haciendo, pero había algo sorprendente que Dios estaba haciendo en Éfeso en aquellos días.
El poder de Dios estaba haciendo allí cosas asombrosas. Y ya que Pablo no podía llegar a todas las personas, entonces la gente le traía prendas y después que tocaban su cuerpo, las llevaban con la misma unción. Y esto producía tremendos resultados porque la gente era sanada de enfermedades y liberada de demonios. Pero todo esto, escúcheme bien, todo esto tenía que ver con la profunda relación que el apóstol Pablo tenía con Dios y por supuesto también con su singular llamado. Pero Lucas nos dice que los milagros que Dios hizo a través de Pablo fueron extraordinarios, inusuales, fueron milagros especiales. Y esto significa que esas maravillas fueron más allá de aquello con lo cual los creyentes estaban familiarizados. Es decir, esto que estaba ocurriendo no era algo que ocurría todos los días. Un ejemplo de algo paralelo es anteriormente también en el libro de Hechos, Lucas escribió que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos que se le acercaban. Esto también era algo inusual y solamente se menciona una sola vez en las Escrituras. Así que en Hechos, el capítulo 19, fue en esa atmósfera en la cual estaban tomando lugar muchas sanidades y liberaciones y lo milagroso estaba ocurriendo y el nombre de Jesús estaba siendo exaltado. Fue allí que aparecieron ciertas personas tratando de copiar lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Versículo 13. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, se pusieron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les conjuro por el Jesús que Pablo predica. Noten ustedes que estos exorcistas eran ambulantes. No vivían allí, sino que iban de lugar en lugar, como los modernos adivinos gitanos. Versículo 14. Eran 7 hijos de un tal Esceva, un judío principal de los sacerdotes, los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó o saltó sobre ellos, los dominó a todos y prevaleció contra ellos de tal manera que huyeron desnudos, otra traducción dice con las ropas desgarradas, y heridos de aquella casa. Y este acontecimiento fue conocido por todos los que habitaban en Éfeso, tanto judíos como griegos. Así que cayó temor sobre todos ellos y el nombre del Señor Jesús era magnificado. Hermanos, esta historia es fascinante. Y como dije anteriormente, fue introducida a manera de paréntesis dentro de un contexto general para mostrar que el poder de Dios nace a partir de una relación con Dios. Es decir, no es algo a lo que accedemos de casualidad, ni aleatoriamente. La fe en Dios no es algo que nosotros lanzamos casualmente para ver si funciona. Mucha gente no pasa tiempo diariamente con Dios, no pasa tiempo en la palabra, pero cuando algo viene y amenaza sus vidas, ellos quieren de inmediato citar las Escrituras, quieren pararse en la palabra y esperan que el diablo huya de ellos. Y cuando esto no les funciona, entonces se desaniman, porque esta fe nace de una relación con Dios. Y como ya hemos dicho ahí, no es una herramienta impersonal que tú puedes utilizar independientemente de Dios, y tampoco es algo casual que invocamos en tiempos de gran necesidad, porque la fe se da cuando caminamos en estrecha comunión con Dios. Hermanos, saber estas cosas coloca un balance. Hemos visto personas cuya relación con Dios es casual, intermitente, superficial, que tratan de operar en fe y luego vienen y dicen que todo este asunto de la fe no funciona como otras personas dicen. Y la verdad es que la fe sí funciona. La fe cambia cosas. La gente que tiene una profunda relación con Dios tiene una fe poderosa que puede utilizar para cambiar sus circunstancias. Pero cuando alguien que no tiene una relación con Dios o que tiene una débil relación con Dios viene, intenta operar en fe y fracasa, esta no es una evidencia verdadera o un indicador válido en contra de la fe de aquellos que realmente conocen a Dios. Y esto es exactamente lo que representa esta historia en Hechos capítulo 19. Porque por un lado tenemos al apóstol Pablo, quien tiene una tremenda fe
y cosas poderosas están ocurriendo en su ministerio debido a que él tiene una sólida y profunda relación con Dios. Y por otro lado tenemos un grupo de personas que vino y que está tratando de copiar la fe que Pablo tenía en el nombre de Jesús. Estos 7 hijos de Seba presuntuosamente intentaron echar fuera un demonio de una persona usando el nombre de Jesús. Pero no les funcionó, pues ellos no tenían relación alguna con Dios. Eran farsantes, impostores, falsificantes o falsificadores de lo real. Y miren, todas las grandes obras de la fe tienen que ver con una fuerte relación con Dios. Y estos hombres que hemos mencionado aún eran parte de la familia y reino del diablo. Y aquellos estaban bajo el dominio de Satanás, de ninguna manera podían ejercer autoridad sobre él. Y mucho menos utilizando el nombre de Jesús como si fuera una varita mágica. Quiero terminar el mensaje de hoy puntualizando lo siguiente. Nuestra relación con Dios es lo más importante en nuestras vidas. Así que, hermanos, cultívenla, inviertan en ella, llénense del Señor y de su palabra, atesórenla y la paz les será multiplicada. Caminarán en una seguridad y confianza que nunca antes tuvieron. Hermanos, este es el mejor consejo que les puedo dar a ustedes al iniciar este año 2023. Vamos a orar. Padre de gloria, el Dios de esperanza, el Dios fiel, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros. Tú nos enseñas provechosamente, nos encaminas por el camino por el cual debemos ir. Y tú nos has mostrado el camino, es un camino de fe. Tú nos has llamado a agradarte a ti y a caminar en victoria, Señor. Gracias por enseñarnos tan valiosas e importantes lecciones en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Si tú estás en tu vida en un punto, en una posición en la cual no tienes ningún tipo de relación con Dios, es el momento para que tú entables dicha relación. Los 2 hijos de Elí que mencionamos tuvieron la oportunidad de tener una relación con Dios, pero lo desecharon y murieron mal, acabaron mal. Tú también tienes la oportunidad. Cuanto más ahora en el Nuevo Testamento que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que por medio de Él te reconcilies con el Padre. Jesús ya derramó su sangre, pagó el precio por tu pecado. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él está esperando que tú vengas a Él, te arrepientas de tus pecados y le entregues tu vida. Así que si esa es tu decisión, entonces ahí donde se cierra tus ojos, inclina tu rostro, repite conmigo en voz alta de todo corazón. Dios de los cielos, reconozco que te necesito. Reconozco que he pecado contra ti. Acudo a ti. Jesús, te confieso con mi boca como mi Señor. Y creo en mi corazón que el Padre te resucitó para mi justificación. Recibo de ti ahora perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Te doy gracias por tus misericordias para conmigo. Viviré para ti. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Aleluya. Si hiciste esto de todo corazón, entonces ahora te doy la bienvenida a la familia y reino de Dios. Tú ahora eres una nueva criatura en Cristo. Prepárate para empezar una vida que consiste en una serie de descubrimientos transformadores. Invirtamos en esta relación con Dios porque es lo único con lo cual vamos a continuar por toda la eternidad. Es lo más valioso, es lo más precioso. Que Dios los bendiga.